Esta es la realidad, querramos o no. La realidad es que, you guys ready? La realidad es que estamos, o el día de ayer inició lo que se le llama los playoffs en la NFL, en lo que es la comunidad o el sistema de fútbol americano en Estados Unidos. Ya inició la temporada de los famosos playoffs o las finales, en el cual los equipos van a competir, los equipos van a participar de una manera en la cual literalmente en esta liga no hay mañana. Si pierdes, te vas literalmente a tu casa. Así es que el día de ayer empezaron y eso implica que hubo 2 juegos, 4 equipos participaron y dos de ellos ya le aplanaron send en la computadora porque ya habían hecho reservaciones de vacaciones. Ahora sí se pueden ir de vacaciones porque se les acabó la temporada. Ya no hay más, es todo lo que tienen que hacer. Así es que ya no hay ninguna otra oportunidad para ello. La cosa que a mí me recuerda esto de los playoffs, porque es intenso, porque juegan literalmente con ese sentir de que no hay mañana para ello, es que en el 1999, ya tiene rato de esto, es que yo tuve la oportunidad de estar en el Alamo Dome. ¿Sí conocen el Alamo Dome ahí en San Antonio? Y ese día que yo estuve ahí en el Alamo Dome en una conferencia de jóvenes, había como unos 16,000 jóvenes que estábamos ahí reunidos. Yo no era joven, yo estaba pastoreando una iglesia y simplemente participamos ahí, pero al estar ahí en esa reunión, tengo todavía presente que la noche que estábamos ahí en la reunión, cantando, predicación y todo, esa noche era el juego número 5 de la serie, donde estaba jugando los San Antonio Spurs contra Nueva York. En Nueva York estaban jugando y ya ellos, los San Antonio Spurs, si ganaban esa noche, ganaban el campeonato. Y esa noche lo ganaron, el campeonato. 1999 fue el primer campeonato que ganaron en la historia de este equipo. Y al ganarlo, nosotros estando en la conferencia en el Alamo Dome, en aquel tiempo es donde jugaban los Spurs, ahí jugaban, no había el otro, tienen un estadio nuevo, una arena nueva. Estando ahí, literalmente pararon la conferencia y en las pantallas gigantes se conectaron para ponerlo en vivo, la celebración, porque habían ganado en Nueva York. Inclusive paran la conferencia y sale el coyote, porque ellos tienen de mascota un coyote, y sale el coyote por en medio de la gente y pasa ahí enfrente y anda con una bandera muy grande de los Spurs celebrando porque allá en Nueva York habían ganado. Inclusive esa noche, para salir del Alamo Dome e ir al hotel fue un relajo, porque todo San Antonio estaba celebrando, obviamente, la ciudad celebraba. Entonces, yo recuerdo esa experiencia, todavía la tengo presente, en el 99, y yo pensé que esa experiencia había sido algo especial, hasta que hace 2 años me tocó estar en Alemania, cuando ganó Alemania la Copa Mundial. Y fue una experiencia completamente diferente. Si la de los Spurs estuvo buena, cuando se trata del Mundial, y es una competencia mundial, obviamente estos europeos, estos alemanes saben cómo celebrar, y ganaron la Copa del Mundo, y nosotros estábamos ahí, estábamos en Alemania. Obviamente la diferencia de horas, porque si no estoy equivocado, el partido se celebró en Brasil, creo que es donde fue, no recuerdo dónde fue, pero el punto es que había diferencia de horas y era la medianoche, y a esa hora se armó la pachanga en grande. Menciono todo esto porque el pasaje con el cual iniciamos la semana pasada, que es donde basamos la serie que estamos hablando, que estamos usando para el mes de enero, que es la serie de la iglesia, es lo que le llamamos esta fuerza incontenible, esta fuerza que no puede ser detenida, que son los valores de la iglesia. En sus boletines nosotros imprimimos semana tras semana, y en este caso lo van a encontrar en la parte de abajo, los 3 valores o los tres pilares que nosotros creemos que componen el proceso de una persona de pasar de ser simpatizante o visitante a convertirse en un seguidor comprometido de Jesucristo. Entonces, como iglesia tenemos un proceso de 3 pasos o de 3 experiencias, que es el amor hacia Dios, que es lo que vamos a hablar esta mañana, el amor hacia los demás y el amor hacia el mundo. Entonces, cuando pensamos en estas experiencias de amar a Dios, amar a otros y amar al mundo, el contexto de Mateo capítulo 16 está dado en un contexto como si fueran playoffs, como que si literalmente, si no ganamos ahorita, no vamos a volver a ganar. Inclusive en
en el deporte de fútbol americano, ese es el entendimiento de que estos equipos, si no aprovechan en ese momento, va a ser muy difícil que vuelvan a llegar a esa posición o a esa posibilidad. Entonces tienes que jugar con una urgencia. Ese es el contexto de este pasaje. Cuando Cristo habla a la vida de los discípulos y les hace esa pregunta que le hicimos la semana pasada: ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego hace la pregunta a los discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Después de que responden a la primera pregunta, va la segunda pregunta. Literalmente es una pregunta en un contexto como si fuera un examen final, como si Cristo está diciendo: por 3 años y medio he caminado con ustedes, he discipulado sus vidas, me han visto hacer milagros, me han visto sanar a los enfermos, me han visto alimentar a las multitudes. Ahora llega la prueba final. Y la prueba final es que ustedes tienen que decirme, dice Cristo, tienen que decirme quién es que yo soy para ustedes. ¿Quién piensan ustedes que soy yo? Ahora, el reto de esta pregunta, que es otra vez en esa intensidad de playoffs, en esa intensidad de algo donde o pasas el examen o lo repruebas, está en un contexto donde lo primero que lo hace difícil esta pregunta es que, número uno, es una sola pregunta. ¿Se acuerdan cuando estaban en la escuela y tomaban un examen? Esperaban que el examen tuviera varias preguntas porque así tienes más posibilidad de pasarlo, ¿no es cierto? Pero si el examen final es solamente una pregunta, está difícil el examen, ¿no? Porque si no pasas la pregunta, no pasas el examen. Entonces, esa es la presión que va a existir en este contexto. La otra cosa que lo hace difícil esta pregunta o esta interacción entre Cristo y los discípulos es que, si ustedes recuerdan la semana pasada, si estuvieron aquí, hablamos acerca de cómo los fariseos y saduceos este es el versículo 1 del capítulo 16, vinieron a Jesús a decirle: danos una señal del cielo para creer que tú eres lo que dices que eres. Y Cristo responde y dice: ustedes son una generación les llama en inglés la palabra wicked, que significa de maldad, una generación incrédula, y les dice: no les voy a dar ninguna señal, solamente la señal de Jonás. Si recuerdan eso la semana pasada. Entonces nos encontramos en un contexto, en un momento en el cual no solamente el problema es que es una sola pregunta, o la pasas o la repruebas. La segunda cosa es que todo culturalmente, religiosamente, espiritualmente, en el contexto de familias o de personas, todo está en contra de Jesús. Estos hombres llamados fariseos y saduceos, líderes religiosos, se habían propuesto, literalmente así, intencionalmente, descartar, quitar toda la credibilidad de Jesús, y al final, ustedes saben, al final van a matarlo, crucificarlo, asesinarlo. Entonces, todo está en contra de creer lo que Cristo está por decir. Otra cosa que lo hace difícil para los discípulos pensar que esto realmente, esta pregunta, el examen lo van a poder pasar, es que Cristo, si ustedes observan, y ustedes pueden leer esto más adelante, en el mismo capítulo 16, Cristo continúa hablando de su muerte. Inclusive, ahorita vamos a ver esto, pero la pregunta es: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro le responde. ¿Qué dice Pedro? ¿Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios? ¿Qué cosa? Viviente, ¿verdad? Y dice Jesús, y ahorita lo vamos a leer, dice Pedro: porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y dice: es que en esa afirmación voy a edificar mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es lo que dice Jesús. Más adelante en esa misma historia, Jesús habla de su muerte, y Pedro dice: no permitiré que te toquen. ¿Y qué dice el Señor Jesús? En inglés es la clásica frase: get behind me, Satan. Le está diciendo: apártate de mí, Satanás. Entonces, al mismo Pedro que va a bendecir, es el mismo Pedro que va a maldecir Jesús, lo cual me recuerda de mi peregrinar como cristiano. ¿Cuántos les ha pasado eso? Que tienen días que yeah, y luego yeah. ¿Les ha pasado eso? A lo mejor esta semana vienen de una semana donde y luego de repente, hijo, es un mecha, ¿soy salvo o no soy salvo? ¿Cómo es posible que me pase esto a mí? ¿Sí me explico? O sea, por eso me atrae la Biblia, porque la Biblia te presenta el cuadro realmente como es la vida. Entonces, en este contexto de conflicto que es anticultural, que es antirreligioso, porque no encaja con la religión es que Jesús hace la afirmación que se convierte en la afirmación más importante para la vida de la iglesia, y es donde basamos esta serie para creer, y esto lo dijimos la semana pasada, que Jesús afirma esto. Dijimos la semana pasada, dijimos que yo voy a edificar. Una afirmación de que aun cuando todo se ve en contra y no se ve con mucha esperanza, yo lo voy a hacer como quiera. La pregunta es esta, porque sí, a nosotros nos encantaría que la historia fuera de esta manera, que la historia dijera: oh, Cristo cambió las circunstancias
y entonces los discípulos creyeron. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice esto: Él simplemente afirma, ahora hay que creerle. Entonces, lo que estamos hablando aquí de un amor hacia Dios, escuchen esto, de un amor hacia Dios, tiene que estar basado no tanto en los sentimientos que tenemos para con Dios o que nos sintamos enamorados de Dios. Es importante que tengamos sentimientos, es importante que tengamos afecto para con Dios, pero al final de la historia es como el matrimonio. Sí, la razón que seguimos casados no es tanto porque nos sentimos todo el tiempo enamorados. ¿Paso el micrófono para testimonio esta mañana? ¿Por qué seguimos casados? Porque hemos hecho un compromiso y valoramos el pacto que hicimos al principio. Entonces creemos en esos valores. Lo mismo pasa con Jesús o pasa con Dios. El amar a Dios simplemente significa, escuchen eso, amar a Dios significa que ahora decido, por su ayuda, porque Él me da su espíritu, decido ahora creer en todo lo que Él me dijo de su persona y acerca de mí, independientemente de mis circunstancias. Porque ustedes saben, y yo lo sé esto también, de que si yo voy a estar casado con mi esposa y mantenerme casado porque las circunstancias son favorables, no la vamos a hacer. ¿No es cierto? Porque las circunstancias, para empezar, siempre son impredecibles. Número dos, como somos un montón de gente disfuncional, la mayor parte del tiempo las circunstancias se ven bien disfuncionales. Y estamos así como que, ay Señor, cuando no me llueve, me llovizna. Ya no sé si voy para aquí o para allá. Entonces lo que hacemos es que empezamos a tomar esto no solamente en lo que sentimos, sino que en lo que dijo. Es lo que llamamos la certidumbre. Ahora, la razón que estamos hablando de esto, y aquí es donde vamos por los próximos minutos, es que yo tengo la idea que si ustedes están aquí esta mañana es porque ustedes quieren creer lo que Cristo dijo, o por lo menos les da comezón saber qué es lo que Cristo dijo. Algunos venimos a una reunión como esta con la necesidad de escuchar de Dios porque la situación está bien crítica, está desesperante, porque a lo mejor somos como Pedro. Antes escuchábamos de Dios, teníamos pasión para servir, tenemos pasión para leer la Biblia. Ahorita andamos un poquito medio como que sí, no sé, o inclusive tenemos hijos que en su tiempo sirvieron. Ahorita tenemos hijos que están completamente apáticos al evangelio. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo manejamos esto? Yo en lo personal creo, y aquí es donde vamos, es que la manera en que podemos afianzarnos o tomarnos con certidumbre, con certeza de lo que Cristo dijo, y en este caso está diciendo, yo edificaré mi iglesia, es a través de la adoración. La adoración a Dios, que es el primer valor. La adoración lo que hace es que me hace creer, me da la habilidad de descubrir que Él, Cristo, Dios mismo, es un ser en el cual puedo depender. En este caso hablamos de lo que es, en inglés se dice la palabra character, que es confiable. Ahora, aquí es a donde voy con eso. La importancia de esta adoración es extremadamente importante, porque cuando yo adoro a Dios, yo descubro que puedo confiar en lo que Él dice. Pero adorar a Dios también implica que si yo hago contacto, que si yo hago una conexión con el carácter de Dios, con la esencia de Dios, con la persona de Dios, esa esencia siempre es revelada. Escúchenme esto. Es revelada con el propósito no de que simplemente me dé paz en medio de la tormenta, no que simplemente me dé seguridad aun cuando todo se ve frágil y se ve inseguro, no solamente para que me saque del atolladero donde estoy, que a lo mejor es un problema bastante serio. La razón que el Señor a través de la adoración me permite contemplar, tocar, obtener ese contacto con su persona es porque ahora tengo la habilidad de ser luz en medio de las tinieblas. Me permite ser la sal de la tierra. Me permite ser ahora, literalmente lo que Pablo dice en Corintios, ser un embajador en cadena, ser un representante. Pablo dice también en Corintios que somos el aroma de Dios en un mundo en el cual obviamente no conoce de ese Dios. Esa es la importancia de la adoración. La pregunta es, ¿cómo le hacemos para hacer eso? Bueno, pues qué bueno que vinieron esta mañana, porque les voy a tratar de responder la pregunta. Aquí vamos, versículo 13. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, otra vez Jesús, los discípulos, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es? ¿Quién? El Hijo del Hombre. Sí, lo interesante de la historia cuando hace esta pregunta es que la hace en un contexto de intimidad. Sí, la adoración siempre es en un contexto íntimo.
esta adoración que estamos teniendo, que hemos tenido y que vamos a tener a las 11 de la mañana otra vez y siguiendo todo el día, es un contexto en el cual es corporal y es extremadamente importante, pero tiene que iniciar de una manera personal. Por favor, véanme, no estoy diciendo individual, porque toda relación con Dios nunca es individual, es solamente personal. ¿Qué significa eso? Que cuando tú conectas con el Hijo del Hombre, cuando conectas con Cristo, la razón de conectar es para que conectes con otros. No puedes venir a un lugar como este y decir, yo busco a Dios, yo oro a Dios, yo quiero de Dios, y no conectar con aquellos por los que Cristo murió. Entonces te conviertes en un agente de aquel con el que has conectado para redención o para beneficio de otros. Por lo tanto, en este contexto de intimidad, donde es nada más Cristo y los discípulos, Él les hace la pregunta y le dice, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? La razón que Él escoge esta frase de Hijo de Hombre, porque esta es la frase que Cristo usa la mayor parte del tiempo para hablar de su persona. Y la pregunta es ¿por qué? La razón es simple. La razón que Él usa esta frase es porque esta frase, Hijo de Hombre, es la frase que nos ayuda a entender que Cristo es 100% hombre y 100% Dios. Que Cristo no es solamente un hombre al cual se le añadieron poderes sobrenaturales para caminar sobre el agua, para sanar a los enfermos. Sí, escuchen esto. Cristo no fue simplemente el hombre que milagrosamente nació de una virgen sin intervención humana. Simplemente el Espíritu Santo tocó el vientre de María y nace a través de una concepción virginal. Todo eso es importante, pero ese no es Cristo. Escuchen lo que les voy a decir. El punto aquí no es tanto que a un hombre se le añadió lo divino. El punto aquí es que a un ser divino llamado Dios se le añadió lo humano. Y eso hace mucha diferencia, porque Cristo, aun cuando fue hombre, escuchen lo que voy a decir, nunca tuvo la propensidad que tú y yo tenemos de pecar. ¿Sí? No, conmigo. Cristo nunca pudo haber tenido el riesgo de haber pecado. Nunca. ¿Por qué? Porque no es un hombre que se le añadió divinidad, es un ser divino que se le añadió ¿qué? Humanidad. Pero en medio de ello, escuchen eso no significa que fue un poquito o que fue casi como humano, fue 100% humano. Por eso la frase Hijo de Hombre. Si estuvieron aquí en el mes de diciembre, yo enfaticé una y otra vez este proceso de encarnación o esta combinación que es un misterio a través de un pretzel. Se lo mencioné domingo tras domingo todo el mes de diciembre. Entonces, lo que quiero que entiendan es que esta frase de decir, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Es lo que está diciendo es que independientemente qué es lo que ustedes piensen, discípulos, quiero saber qué es lo que la gente piensa, si han entendido que yo no soy un hombre que tiene poder sobrenatural, yo soy un ser sobrenatural que me he hecho hombre. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? Ok, a raíz de ello, esto es importante, porque aquí es donde los discípulos entienden que la adoración a Dios, conectar con el carácter de Dios, no es simplemente el evadir religiones falsas o teología falsa. El punto aquí es encontrarnos con el hombre que es no 100%, Él es 200%. Sí, si Cristo fuera un ser humano o hubiera sido un ser humano que se le añade divinidad, entonces yo diría fue como Adán. Sí, Adán fue 100% hombre en el sentido de que antes de que entrara el pecado, Adán vivía en pureza. ¿Me explico? Vivía en una relación pura con Dios, no había pecado, no había división entre Dios y Adán, hasta el capítulo 3 que entra la serpiente, el fruto prohibido, y ustedes conocen el resto de la historia. Sí, eso es ser 100% hombre. Cristo no fue 100% hombre, Cristo fue 200% hombre, porque una vez más, Cristo no fue un hombre que se le añadió divinidad. Cristo fue un ser o es un ser divino que, de acuerdo a lo que leímos en Filipenses capítulo 2, cuarta semana del mes de diciembre, es que estando en condición de Dios, ¿qué dice? No se aferró como cosa, no lo escatimó como cosa que aferrarse, sino que se desprende y se hace un siervo. Estando en condición de siervo, se lleva a un punto de obediencia. ¿Qué tipo de obediencia? De muerte. ¿Qué tipo de muerte? En una cruz. Entonces, el punto es que lo que ustedes y yo llamaríamos esta descendencia de Cristo, de ser un ser divino, donde se encarna, donde se hace un siervo, donde va y muere como un malhechor y finalmente es puesto en una sepultura, eso no implica que Cristo en algún momento perdió su habilidad, su esencia de ser Dios mismo. Y esa
es la prueba que están viviendo los discípulos. En otras palabras, están conscientes de eso que se está diciendo. Por eso aquí el punto no es que simplemente evadamos religiones falsas o movimientos falsos o teorías falsas o doctrinas falsas. ¿Qué es el punto? Encontrarnos con el que es Dios mismo. Bueno, parte de ello es la respuesta que dan. La respuesta es que ellos dicen, bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. El punto aquí es simple. El punto es de que el común denominador de toda la lista que pusieron aquí ellos, y no tengo tiempo para elaborar esto con detalle, pero básicamente lo que está diciendo es que culturalmente, históricamente, el trasfondo de nosotros como judíos, están diciendo los discípulos, es que el judaísmo cree en estos héroes, en estos pioneros de lo que construyeron como una religión llamada judaísmo, que hasta la fecha existe y que es la base del cristianismo. Pero lo que están diciendo es que cada uno de estos individuos que mencionamos, desde Juan el Bautista, desde Elías, en fin, ellos fueron parte de ser precursores que, escuchen esto, que ellos apuntaron hacia algo o alguien que venía. En la mente del judío, en la mente de esta gente, ellos sabían que estos hombres que están en la lista no son el Mesías. Ellos estaban apuntando hacia un Mesías. El problema con esta generación es que esta gente, escuchen lo que voy a decir, por las circunstancias que vivían caóticas, cometieron el error de enamorarse o de poner su confianza en los precursores en lugar de la persona a la cual estaban ellos apuntando. ¿Sí ven la diferencia? Empezaron a abrazar más la ley que el dador de la ley, o en este caso el cumplimiento de la ley, de tal manera que aquí es donde quiero que vean la diferencia. Estos profetas, estos individuos, estas personas, desde un Elías, desde estos Jeremías, son personas que en un momento dieron o experimentaron lo que se le llama una resucitación. A diferencia de que Cristo experimenta, ¿qué cosa? Resurrección. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es simple. La diferencia es que alguien que resucita es alguien que muere y médicamente, físicamente, biológicamente es declarado muerto. Inclusive yo les he mencionado esto, pero años atrás había un reportaje que salió donde en Rusia literalmente estaban enterrando a la gente con celulares, porque había casos donde por cuestiones forenses, por cuestiones legales, tenían que regresar a los cementerios a abrir los ataúdes y descubrían que los restos de la persona estaban boca abajo y estaba arañado el ataúd por dentro. ¿Qué implica eso? Que lo enterraron. Entonces lo que hicieron en Rusia es que metieron un celular, por si acaso te despiertas, brother, échame una llamadita y venimos a sacarte. Es el punto. Porque sería una resucitación de que la persona fue declarada, médicamente fue declarado muerto, pero regresó a la vida. El punto es este: en la resucitación, cuando regresabas a la vida, Lázaro es un ejemplo de ellos, ¿verdad? En el Nuevo Testamento hay muchos ejemplos en el Nuevo Testamento de personas que murieron y fueron traídas a la vida. El punto es que regresaban a la vida con el mismo cuerpo mortal. ¿Qué significa esto? Que toda persona que ha pasado por una resucitación, y son muchas las que han pasado, todo lo que significa es que tuvieron dos funerales, porque en un momento volvieron a morir, ¿verdad? Es el punto. Resurrección es regresar de la muerte. Igual, la única diferencia es que regresas con un cuerpo diferente, glorificado, no este cuerpo que muere otra vez. Por eso enfatizo esto una y otra vez. El cristiano nunca va a conocer lo que más teme. ¿Qué es lo que más tememos? La muerte. ¿Por qué? Porque la muerte del cuerpo físico no es la muerte real, es una muerte temporal. El cristiano experimentará confiar y conocer al Hijo del Hombre, a Cristo Jesús, es entender que así como Él fue depositado en un sepulcro por 3 días, resucitó del sepulcro con un cuerpo glorificado, entre paréntesis, escuchen lo que voy a decir, es un cuerpo físico, es un cuerpo que está hecho, así como este cuerpo está hecho para este mundo. El cuerpo que recibiremos en resurrección estará hecho para el cielo. Es todo lo que sé, no me hagan más preguntas porque la Biblia no dice más de ello, es todo lo que explica. Es simplemente que nos conoceremos unos a otros, será físico ese cuerpo, pero estará diseñado para esa morada en la cual, escuchen lo que les voy a decir, por favor escuchen. Mi temor de muchos de nosotros al no saber adorar a Dios o manipular la adoración a Dios
o dudar de Dios, porque como los discípulos estemos en una época, en una temporada donde la situación está bien crítica, donde no le vemos salida, donde no se ve que no vemos que avance esto, es que caigamos en el error, así como ellos dicen, está diciendo unos Elías, Juan el Bautista, Jeremías, algunos profetas, ellos se habían enamorado de todos estos precursores en lugar de enamorarse y creer que estaban apuntando hacia una persona, no necesariamente hacia un evento, porque acuérdense de esto. Hechos capítulo 1, cuando Jesús está por ascender al Padre, después de 40 días de caminar entre ellos, los discípulos, versículo 7 de Hechos 1, le dicen, ¿qué le dicen? ¿Restaurarás el reino? En otras palabras, por favor escuchen esto. Todo este tiempo, desde el principio hasta ese momento, los judíos han pensado que la restauración es un evento. Y Cristo está diciendo, la restauración es un evento. ¿Qué es la restauración? Es una persona. Es una persona. Y lo triste del asunto es que está por irse al cielo. Cristo está por irse al cielo y todavía no les cae el 20. Todavía no entienden cómo funciona esto. Ahora, por favor, véanme. Ese es mi temor para muchos de nosotros, que estamos en la misma situación. ¿Cómo? Mi temor es que muchos de nosotros venimos a un lugar como este. Escúcheme, por favor. Es que muchos venimos aquí simplemente para evadir el infierno y asegurarnos que el día que cerremos nuestros ojos por última vez y tomemos nuestro último, estemos en el cielo. Y yo quiero argumentar esto esta mañana. Es importante que vayas al cielo, es obviamente importante que no vayas al infierno. La Biblia enseña que el cielo es un lugar real. Pero ¿saben qué es lo que la Biblia dice? Por favor, véanme. El cielo también es una persona y su nombre es Cristo. Entonces tengamos cuidado de que no nos enfocamos en el lugar, de que simplemente no queremos que haya caos, sino que haya paz, que lo que queremos es que no se repita la historia de cómo fue antes o cómo fue mi infancia o los temores de un futuro en un país donde todo es inseguro. Sí, lo importante de esto es que esto que estamos en un momento dado siendo nerviosos o siendo consumidos por estas circunstancias que son reales, no quiero minimizarlas, pero el punto de ello es que todo lo que Él garantizó fue su presencia en medio de la tormenta. Y a raíz de ello es que tenemos que ver la diferencia en que a lo mejor lo que muchos queremos simplemente es ser resucitados, no experimentar resurrección. Que si esta mañana el reto es que lo que queremos es no experimentar la muerte, pero no nos molesta simplemente el existir sin conocer la vida realmente. Porque es lo que muchos conocemos, ¿verdad? Conocemos existencia, pero no vida en Cristo Jesús. Bueno, esta experiencia es algo que Cristo tiene que lidiar con ellos y ayudarles a verla. Porque observen cómo es que Pedro, ahora, después de que lo hace general, lo hace personal, Pedro responde, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, lo afirma Simón Pedro. La pregunta es, ¿qué implica ello? Les acabo de decir que esta gente habían abrazado el precursor en lugar de lo que apuntaba, estaban enamorados de la ley en lugar del cumplimiento de la ley. Sí, déjenme decirles esto, no más rapidito, porque tengo que acabar aquí. Esta religión del judaísmo, su motor de empuje, por favor véanme, el motor de empuje del judaísmo siempre fue la culpabilidad. Por eso es que los judíos guardaban mucho y eran muy celosos del sistema sacrificial. Querían tener todo en lugar organizado, porque cuando pecaban había redención, pecaban, redención, pecaban, redención, pecaban, redención. De tal manera que ese era el motor de arranque de ellos, que en un momento dado no les importó o se les olvidó o lo ignoraron aquel que vivió una vida sin pecado. Entonces, a raíz de ello, por favor escúchenme, uno de los mandamientos que escuchamos ver desde el libro de Éxodo al principio a través de Moisés, Dios dando la ley a través de Moisés, es que Dios le dice a Moisés entre los mandamientos que deben de guardar un día de reposo. Y ese día tienes que santificarlo. ¿Recuerdan eso? Es uno de los mandamientos. Y es uno de los grandes mandamientos que están dentro de los 10. El punto es aquí. El punto es que esta gente, cuando ellos escucharon este mensaje por primera vez con Moisés y a través de la historia, fue un mensaje revolucionario. Por favor escúchenme, porque en esta cultura no hay manera que tú comas si no, ¿qué cosa? Trabajas. Entonces cuando Dios dice un día no trabajes, descansa, lo que Dios está implicando es esto, es que tú confiar en mí, es que yo soy el único Dios que te puedo alimentar 7 días con 6 días de trabajo. ¿Todos conmigo? Soy el único Dios que te puede sostener, que te puede sustentar 7 días con 6 días de trabajo. Esa es la base de este día de reposo.
Es un día en el cual literalmente descansamos, hacemos descansar la tierra en una cultura de agricultura, y específicamente Cristo, que muere y descansa por 3 días, en el tercer día resucita, y es donde encontramos esta implicación de descanso y consagración o santificación de ese día. Y por eso es que nosotros en nuestra cultura, lo cual, escúchenme por favor, lo cual no implica que el domingo es el único día que lo hacemos. ¿Me explico? No hay nada mágico en el domingo. La razón que lo hacemos el domingo principalmente es porque el domingo en nuestro calendario se presenta como el primer día de la semana, y es el día que nosotros creemos y vemos en la Biblia que es el día en que resucitó ¿quién? Cristo. Cada vez que nos reunimos estamos celebrando que hay una tumba en algún lugar del Medio Oriente que está vacía. No sabemos cuál es, ¿verdad? Pero está vacía esa tumba. Entonces, esta consagración de descanso, esta consagración de experimentar una adoración al Dios en exclusividad, es lo que es el día de reposo. Y Cristo lo dice bien claro: yo tengo control del día de reposo, porque si tú estás cansado o abatido, todos aquellos que estén, ¿qué dice Cristo? Aquellos que estén cansados, vengan y encuentren ¿qué cosa? En otras palabras, escuchen esto: el reposo, una vez más, el reposo no es el que disminuyan las presiones o el trabajo o las cargas. Por favor, escúchenme. El reposo es una persona. Ese es el punto de la historia. Adoración es entender que no es simplemente seguir un movimiento cultural, que un día a la semana descansamos o que un día a la semana vamos a la iglesia. Sí, la cuestión de santificar un día es porque Cristo ha santificado toda la semana. ¿Ah? ¿Sí? Cristo es una persona en la cual Cristo dice: yo soy el cumplimiento de ello. Por eso cuando Pedro está diciendo tú eres el Hijo del Dios viviente, es que literalmente el día de reposo existe para Cristo. El día de reposo simplemente estaba apuntando hacia la persona que se convierte en el descanso de nuestra vida. Y cuando hablo de descanso, por favor, véanme, el descanso son 3 cosas, no están en sus hojitas, pero quiero que le escuchen esto. 3 cosas, rápidamente. El primer descanso es descansar de la justicia divina de Dios. Lo que tú no quieres es continuar el resto de la vida, y esto es algo que tenemos que reconocer, huyendo de la justicia divina de Dios. Un día tenemos que pagar por todo lo que hicimos, por todo lo que pensamos, por todo lo que dijimos. ¿Cierto o no es cierto? Esa justicia divina está atrás de nosotros. Se ha manifestado en amor a través de Cristo Jesús, pero es el primer descanso. Segundo descanso es descanso de uno mismo, porque yo no sé ustedes, pero el 85-90% del sufrimiento en mi corazón, mis cicatrices, ¿quién creen que las causó? Yo mismo. Seamos honestos, ¿ok? Y la última es obviamente descansar del infierno, que no experimentemos el infierno, porque no queremos ese tormento eterno. Sí, cuando hablo de esto quiero que piensen, porque la semana pasada yo les puse esta foto enfrente de ustedes, y este verano pasado tuvimos la oportunidad de volar sobre el Grand Canyon, y estuvimos ahí y fue una experiencia increíble. Yo les expliqué a ustedes la semana pasada que esa experiencia de volar sobre el Grand Canyon, que fue increíble, lo que lo hizo más increíble para mí, aparte del lugar, aparte de que andábamos en un helicóptero, es con quien lo hice. Y lo hice con mi esposa. Obviamente lo hubiera disfrutado aún sin ella, pero lo hace más significativo porque lo hice con ella. Porque el matrimonio es el construir una vida juntos, no sentirnos enamorados todo el tiempo, ¿verdad? Es el matrimonio, es edificar esa vida juntos. Por eso escuchen lo que les voy a decir. Si yo esta mañana les dijera a ustedes, hay una manera con la tecnología que se le llama Photoshop, donde te puedo tomar una foto a ti parado, tal vez al lado mío, al lado de ella, y podemos con tecnología meter tu persona a la foto, y en la foto aparecemos 3, y la tecnología te lo puede hacer de que se ve real, ¿verdad? Genuino, ¿sí o no? Y ustedes la ponen en Facebook. Oh, mira, anduvo con el Vidal y con Areli en el Grand Canyon. Pero ¿qué es lo que va a faltar? ¿Qué es lo que realmente falta? Es la experiencia. Realmente no fue nadie con nosotros, nada más nosotros. Bueno, había otras parejas, pero ninguno de ustedes fue. Sí, lo que estoy diciendo es esto: lo que Cristo está enseñándonos esta mañana es que muchos de nosotros, cuando nos acercamos a la iglesia, nos hemos conformado con la foto, con venir a un lugar simplemente que su función es apuntar hacia una experiencia, hacia una persona. La foto es bonita, el recuerdo es bonito. La foto no existe sin la experiencia, pero sería un necio yo como persona si me pongo a enfatizar la foto en lugar la experiencia. Y todo lo que estoy diciendo esta mañana es esto:
todo lo que tú has escuchado de Cristo, todo lo que conoces de Cristo, está basado en que alguien te mostró una foto, alguien te puso un proceso en el cual puede ser el judaísmo, lo que tu mamá te enseñó, lo que tu abuela te enseñó, y todo eso es importante y no lo menosprecio, pero todo lo que has vivido y todo tu conocimiento en cuestión de quién Cristo es o quién Cristo no es, porque a lo mejor algunos de ustedes están aquí, están debatiendo y dicen esos son puros churros, esto no es cierto, la religión no existe. Todo lo que te quiero decir es esto: todo esto apunta hacia una experiencia y su nombre es Cristo. Y mi pregunta es, ¿la conoces a esa persona? ¿Sabes quién es Cristo? Porque si no lo sabemos, entonces no vamos a poder adorar. Sí, esta mañana mi invitación es simple, es de que hagamos la distinción entre la foto y la realidad, de que no nos enamoremos de la foto, que no pensemos que hay algo mágico en un lugar como este a las 11 de la mañana, 9:45 de la mañana, de que algo mágico sucede aquí. Sí, el punto de la historia es que hay una experiencia con Él que es real, así como nos fuimos y volamos sobre este lugar y una experiencia increíble. Les dije la semana pasada, cuando nos fuimos yo llevaba mi cámara tomando fotos y como la tercera, cuarta foto dije yo, esto no tiene sentido tomar fotos, porque ¿de qué me sirven las fotos? No hace justicia a la experiencia, ¿sí me explico? De nada te sirve. Cualquiera puede hacer Google fotos del Grand Canyon, mejores que las que yo tomo. ¿Qué es lo más importante? La experiencia. Y especialmente en mi caso, con quien la tuve. Entonces, sí es importante la foto, es importante que seas parte de una iglesia, pero aquí está el punto: conoces al Cristo de la iglesia, conoces al que dijo yo edificaré mi iglesia. Y si tú has hecho esa decisión, mira lo que Él dice de tu decisión. Jesús le respondió a Pedro, le dice: bendecido eres, bendecido eres. Sí, mi temor es que esta mañana muchos estamos aquí buscando la bendición, solamente conociendo la foto. La bendición solamente viene del que bendice. Sí, por eso es que esta mañana tanto Carla como Héctor, you guys come over here please, han invertido con nosotros ya varios domingos y hemos estado haciendo este énfasis de implementar pinturas, fotos, porque cada una de estas fotos que se están pintando o que se están desarrollando, aparte de que es un talento increíble de estos muchachos, nos recuerda esta mañana que la foto es importante y tiene un simbolismo, pero no hay nada como la experiencia. Especialmente, y aquí yo sé que algunos familiares de ellos, como madre, como padre, yo sé que les gustan las fotos de sus hijos, pero ¿no serían ustedes tontos o necios? ¿No sería yo tonto o necio si me interesa la foto más que el pintor? ¿Ah? A ver, eso es lo que hemos hecho en nuestra adoración con Cristo. La foto es importante porque la hizo mi hijo o mi hija, la hizo mi esposo, la hizo mi esposa. Pero lo más importante no es la foto. ¿Qué es lo más importante? Es el pintor. Y la adoración a Dios es dejar de estar buscando, porque si ese es lo que buscamos, vean lo que está en la pantalla: ser bendecidos o bienaventurados por Cristo. Y se imaginan Cristo diciéndote a ti: eres bendito, eres bendecido. Es lo que está diciéndole a Pedro. Es porque Pedro entendió a través de su revelación, que no fue dada por carne ni sangre, que el Hijo de Dios es la culminación